A mis 72 años, pensé que conocía todos los secretos de mi familia. Pero cuando mi nieto de 8 años, que nunca había pronunciado una sola palabra en toda su vida, finalmente abrió la boca aquella tarde de septiembre, lo que me dijo destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi propia sangre. Algunas verdades son tan devastadoras que solo un niño en silencio forzado puede revelarlas. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El calor de Puebla en septiembre es despiadado. Aquella tarde, mientras cerraba la puerta después de despedirme de mi hija Mónica y de mi yerno Rafael, sentí el sudor correr por mi espalda. Partían hacia Cancún, un viaje de trabajo de 10 días que Rafael había ganado como premio por ser el mejor vendedor del año. 10 días enteros en los que yo me quedaría sola con mi nieto Diego, el niño de 8 años que vivía atrapado en un mundo de silencio absoluto. Diego estaba sentado en el tapete de la sala como siempre, organizando sus carritos en filas perfectas, rojo, azul, amarillo, verde, siempre en el mismo orden. Siempre con los mismos movimientos repetitivos que los doctores decían ser típicos de su autismo severo. Mi corazón se apretaba cada vez que lo veía así, tan perdido en su propio universo, tan ajeno a todo y a todos. Yo tenía 72 años y toda una vida de experiencias, pero nada me había preparado para cuidar de un niño especial. Mónica siempre hacía que pareciera tan fácil. Ella conocía cada gesto suyo, cada necesidad silenciosa. Yo, en cambio, me sentía perdida. Pero era mi hija, y haría cualquier cosa por ella. Caminé hacia la cocina para preparar la cena. A Diego le gustaba arroz blanco y pollo deshebrado, nada más. Cualquier cambio en su rutina alimenticia causaba crisis terribles. Comencé a cortar el pollo cuando escuché un ruido viniendo de la sala. Un sonido que no reconocí de inmediato. Solté el cuchillo y corrí. Diego estaba de pie en medio de la sala, algo que rara vez sucedía. Siempre prefería estar sentado o acostado. Sus manitas temblaban, y sus ojos cafés generalmente vacíos y distantes me miraban con una intensidad que me asustó. Fue entonces cuando sucedió. Sus labios se movieron, y de su boca salió una voz clara, perfectamente articulada, que me heló hasta los huesos. Abuela, necesito contarte un secreto que he cargado solo por mucho tiempo. Dejé escapar el aire de mis pulmones en un suspiro agudo. El shock fue tan grande que mis piernas fallaron. Me agarré del respaldo del sofá para no caer. Diego, mi nieto, que nunca había dicho una sola palabra, que había sido diagnosticado a los 2 años con autismo no verbal severo, que pasó por incontables terapias sin ningún progreso, estaba hablándome. Tú puedes hablar, susurré, todavía sin creer lo que mis oídos estaban escuchando. Todo mi cuerpo temblaba. Diego dio un paso hacia mí, las lágrimas rodando por su carita. Siempre pude hablar, abuela, pero no podía decir nada. No podía hablar porque si hablaba, mi mamá me prometió que algo muy malo iba a pasar. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Eso no podía ser real, no podía estar pasando. Mi hija, mi dulce Mónica, obligando a su propio hijo al silencio. Era imposible, insano, monstruoso. Me dejé caer en el sofá incapaz de seguir de pie. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Diego se acercó y se sentó a mi lado, sus ojitos todavía llenos de lágrimas. Por 8 años pensé que estaba lidiando con un niño con discapacidad. 8 años de creer que mi nieto vivía en un mundo inaccesible. Y todo era mentira. Cuéntame, logré decir, aunque mi voz salió débil y temblorosa. Cuéntame todo, mi amor. Diego respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para revelar algo que había guardado por demasiado tiempo. Tenía 3 años cuando mamá me enseñó a quedarme callado. Antes de eso, yo hablaba normal. Yo cantaba, jugaba, hacía preguntas. Pero un día todo cambió. Cerré los ojos tratando de recordar. Diego con 3 años. Sí, recordaba vagamente a un niñito hablador y alegre, pero después Mónica había dicho que estaba retrocediendo, que los doctores estaban preocupados.
ella me alejó por unos meses, diciendo que necesitaban espacio para lidiar con la situación. Cuando finalmente me permitieron volver, Diego ya no hablaba más. «¿Qué pasó?», pregunté, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. Mamá traía un hombre a la casa. No era mi papá. Ese hombre venía cuando papá viajaba por trabajo. Se quedaban en el cuarto y yo los escuchaba conversando. Un día le dije a papá que había visto al hombre. Fue cuando mamá me llevó a un lugar extraño y me dijo que si le contaba a alguien sobre el hombre, o si hablaba cualquier cosa, ella iba a lastimar a papá. Dijo que era mi culpa, que tenía que aprender a quedarme callado. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mónica estaba teniendo una aventura, y para esconder su traición, había creado una farsa elaborada, convirtiendo a su hijo en una víctima silenciosa. ¿Y el autismo?, pregunté. Los doctores, las terapias, todo eso. Diego limpió las lágrimas con el dorso de su mano. El hombre que mamá veía era doctor. Él me hizo los exámenes y escribió los papeles diciendo que yo era autista. Mamá me enseñó a hacer los movimientos, a no mirar a los ojos de las personas, a organizar las cosas de una manera específica. Ella decía que si no lo hacía bien, si alguien descubría que estaba fingiendo, algo muy malo iba a pasar. Por 8 años, mi hija había mantenido a su propio hijo prisionero de una mentira. 8 años de terapias falsas, de consultas médicas fraudulentas, de aislamiento social, todo para esconder una aventura extramarital. «¿Por qué me estás contando esto ahora?», pregunté, sosteniendo sus manitas entre las mías. «Porque antes de irse, escuché a mamá hablando con ese hombre por teléfono. Ella dijo que cuando regresara del viaje, iba a hacer que papá firmara unos papeles. Después de eso, iba a pedir el divorcio y quedarse con la mitad de todo. Dijo que me iba a meter a una institución porque estaba cansada de fingir que me cuida». Su voz falló. «Abuela, tengo miedo. No quiero ir a uno de esos lugares». Abracé a Diego con toda la fuerza que tenía. Él se aferró a mí, sollozando, liberando años de miedo, dolor y soledad. Ahí, en ese abrazo, sentí algo cambiar dentro de mí. La abuela cariñosa y confiada que siempre fui, estaba muriendo, siendo reemplazada por algo más feroz, más determinado. «No vas a ir a ningún lado», susurré en su oído. «Te lo prometo, mi amor. Vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar todo». Nos quedamos así por un largo rato, mientras afuera el sol de septiembre comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Una tormenta se acercaba, pero no era de lluvia. Era una tormenta de verdades que estaba a punto de destruir todo lo que yo pensaba saber sobre mi propia familia. Después de calmar a Diego y ponerlo a dormir, algo que hice por primera vez sin resistencia de su parte, me senté en la cocina con una taza de café que se enfrió sin que bebiera un solo sorbo. Mi mente trabajaba a alta velocidad, tratando de armar el rompecabezas de 8 años de mentiras. Mónica siempre fue mi hija perfecta, bonita, inteligente, dedicada. Cuando quedó embarazada de Diego estaba tan feliz. Rafael parecía un buen hombre, trabajador, responsable. Construyeron una vida cómoda con el salario de él como vendedor de equipos médicos. Pero ahora, mirando hacia atrás con ojos abiertos, comencé a ver las grietas que había ignorado, los viajes constantes de Rafael. Mónica siempre insistiendo que todo estaba bien, que ella podía cuidar a Diego sola. Las veces en que yo ofrecía ayuda y ella rechazaba con cualquier excusa. Los momentos en que aparecía sin avisar y la encontraba nerviosa, apurada por hacerme salir. Todo tenía sentido ahora. Tomé mi celular y comencé a hacer anotaciones. Si iba a enfrentar a mi propia hija, necesitaba pruebas. No podía simplemente acusarla basada en el relato de un niño de 8 años, por más verdadero que yo supiera que era. Necesitaba evidencia concreta. Subí al cuarto de huéspedes donde Mónica y Rafael dormían cuando visitaban. Revisé cada cajón, cada rincón, buscando algo, cualquier cosa que pudiera confirmar lo que Diego me había dicho. En el closet, detrás de una pila de toallas, encontré una caja de zapatos. Mi corazón se disparó cuando la abrí. Dentro había fotografías. Mónica con un hombre que no era Rafael. Estaban en un restaurante, abrazados, sonriendo. En otra foto, en una playa,
Ella usando un bikini que nunca había mostrado a la familia. Había también recibos de hotel, siempre en los mismos días en que Rafael viajaba. Y cartas de amor escritas con la letra de Mónica para alguien llamado Ricardo. Ricardo, el mismo nombre que Diego había mencionado, el doctor. Mis manos temblaban mientras fotografiaba todo con mi celular. Cada imagen, cada documento. Había también estados de cuenta de una cuenta que yo no conocía, solo a nombre de Mónica. Depósitos regulares de valores considerables. ¿De dónde venía ese dinero? Seguí buscando y encontré algo que me perturbó aún más. Un sobre con documentos de una clínica psiquiátrica infantil. Formularios de admisión para Diego, parcialmente llenados. Mónica realmente estaba planeando internar a su propio hijo en una institución. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas y el corazón pesado. Necesitaba ayuda, pero no sabía en quién confiar. Rafael estaba en Cancún con Mónica, completamente ajeno a la verdad sobre su esposa y su hijo. Mis amigas no entenderían, pensarían que estaba enloqueciendo. ¿Y la policía? ¿Qué les diría? ¿Mi hija obligó a mi nieto a fingir autismo por 8 años? Decidí comenzar por el principio. En la mañana del segundo día, llevé a Diego al consultorio de mi doctor de confianza, doctor Héctor Ramírez, que me atendía desde hacía más de 20 años. Expliqué la situación de la mejor forma que pude, observando su expresión pasar de escepticismo a shock absoluto. El doctor Ramírez examinó a Diego cuidadosamente, haciéndole preguntas simples que mi nieto respondió sin dudar. Le pidió que leyera un párrafo de un libro infantil. Diego leyó perfectamente. Le pidió que resolviera problemas matemáticos simples. Diego acertó todos. «Este niño no tiene autismo», dijo el doctor finalmente, quitándose los lentes y frotándose los ojos. «Tiene señales de trauma psicológico, ansiedad severa, pero cognitivamente está completamente normal. Más que normal, está por encima del promedio para su edad». «¿Puede documentar esto oficialmente?», pregunté. El doctor Ramírez asintió gravemente. «Voy a preparar un reporte completo. Pero, señora Rosario, lo que me describió es abuso infantil grave. Voy a tener que reportar esto a las autoridades». «Lo sé», respondí. «Es exactamente lo que necesito que haga». Pasamos el resto de la mañana en el consultorio mientras el doctor conducía una batería de pruebas. Diego cooperó en todo y cada resultado confirmaba lo que yo ya sabía. Mi nieto era un niño perfectamente saludable que había sido obligado a vivir una mentira. Cuando regresamos a casa, preparé el almuerzo favorito de Diego. No arroz blanco y pollo deshebrado, sino tacos de carnitas que él me confesó adorar, pero nunca podía comer porque no formaba parte de la dieta restrictiva que Mónica había inventado para él. Mientras comíamos, Diego me contó más detalles. Cómo su mamá lo entrenaba diariamente para mantener la farsa, cómo ella lo castigaba cuando se resbalaba y casi hablaba, cómo pasaba horas solo en su cuarto, sin poder jugar normalmente, sin poder ser solo un niño. «Eres tan valiente», le dije acariciando su cabello. «Tan fuerte por haber aguantado todo esto solo. Tenía que serlo», respondió con esa madurez aterradora. «Si no lo era, cosas malas iban a pasar. Mamá siempre decía eso». Aquella noche, después de poner a Diego en la cama, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un abogado especializado en derecho familiar, expliqué la situación y agendé una reunión urgente para el día siguiente. También llamé a mi mejor amiga, Carmen, y le conté todo. Ella se quedó en silencio por un largo momento antes de decir: «Rosario, tu hija necesita pagar por lo que hizo. Ese niño merece justicia». «Lo sé», susurré, «pero es tan difícil. Es mi hija, Carmen, y él es tu nieto, un niño inocente que fue torturado psicológicamente por años. ¿Sabes cuál es lo correcto?» Ella tenía razón. Yo sabía cuál era lo correcto. Pero saber y hacer eran dos cosas completamente diferentes. Pasé la noche en vela, repasando cada memoria que tenía de Mónica. La niña dulce que fue, la adolescente rebelde, la mujer en que se convirtió. ¿En qué momento se había transformado en alguien capaz de hacer esto con su propio hijo? ¿O siempre fue así y yo simplemente no quise ver? A las 5 de la mañana, escuché pasos bajando la escalera.
Diego apareció en la puerta de la cocina frotándose los ojos. No pude dormir, dijo. Tuve una pesadilla de que mamá regresaba y descubría que te conté todo. Lo senté en mi regazo, algo que no podía hacer desde hacía años porque él siempre resistía el contacto físico. Otra mentira de Mónica. Ella no va a lastimarte nunca más, prometí. La abuela va a garantizar eso. Pero ¿y si me quita de ti? ¿Y si los jueces le creen a ella y no a mí? No lo harán, aseguré, aunque no tenía ninguna certeza. Tenemos pruebas ahora. Tenemos el reporte del doctor Ramírez. Tenemos las fotografías y los documentos que encontré. Y sobre todo, tenemos la verdad. ¿La verdad siempre gana?, preguntó Diego con esos ojos grandes y asustados. Quise decir que sí, que la verdad siempre prevalece. Pero yo tenía 72 años de vida y sabía que el mundo no funcionaba así. A veces la verdad pierde, a veces la gente mala se sale con la suya. Pero no podía decirle eso. La verdad tiene que ganar, respondí finalmente, y vamos a luchar para garantizar que gane. La reunión con el abogado, Lic, Fernando Mora, sucedió en su oficina en el centro de Puebla. Llevé a Diego conmigo, junto con todas las evidencias que había recolectado. El abogado nos recibió con una seriedad que me dejó más nerviosa de lo que ya estaba. El Lic. Mora escuchó toda la historia sin interrupciones. Tomó notas detalladas mientras Diego repetía su relato. Examinó cada fotografía, cada documento, cada comprobante bancario. Cuando terminamos, se recostó en su silla y se quedó en silencio por un largo momento. Señora, Rosario, comenzó finalmente, este es uno de los casos más perturbadores que he encontrado en 20 años de práctica. Lo que su hija hizo constituye abuso infantil grave, fraude médico y potencialmente varios otros delitos. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Necesitamos actuar rápidamente, pero también estratégicamente. Primero, vamos a solicitar la custodia de emergencia de Diego. Con el reporte del doctor Ramírez y el testimonio del niño, tenemos bases sólidas. Segundo, vamos a reportar el caso al Ministerio Público para investigación criminal. Y tercero, necesitamos reunir más evidencias sobre ese doctor, Ricardo, que falsificó el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté, consciente de que Mónica y Rafael regresarían en 8 días. Si actuamos hoy, podemos tener la custodia provisional en 48 horas. La investigación criminal tomará más tiempo, pero cuando su hija regrese, ya estaremos preparados. ¿Y Rafael?, pregunté. Mi yerno, él no sabe nada de esto. El Lic. Mora miró a Diego. ¿Es verdad? ¿Tu papá no sabía que estabas fingiendo? Diego negó con la cabeza. Papá realmente cree que soy autista. Él trabaja tanto que casi no está en casa. Mamá hace todo relacionado conmigo. Él solo firma los papeles que ella pide. Entonces él es tanto una víctima como tú, dijo el abogado pensativamente. Esto puede funcionar a nuestro favor. Si logramos probar que Rafael fue engañado también, podemos tenerlo de nuestro lado. Pasé los siguientes 2 días en un torbellino de actividades. Firmé papeles, di testimonios, respondí preguntas interminables. Diego pasó por más evaluaciones con psicólogos y trabajadores sociales. Cada profesional que lo examinaba llegaba a la misma conclusión. Aquel niño no tenía autismo. Al tercer día recibí la noticia. La custodia provisional fue concedida. Diego ahora estaba oficialmente bajo mi tutela, hasta que el caso se resolviera. Sentí un alivio tan grande que lloré ahí mismo en la oficina del abogado. Pero el trabajo estaba lejos de terminar. El Lic. Mora había contratado un investigador privado para rastrear a Ricardo, el doctor amante de Mónica. Lo que descubrieron me dejó aún más perturbada. Ricardo Salazar no era solo un doctor común. Había perdido su licencia médica 3 años atrás por conducta antiética. Los diagnósticos falsos que proporcionaba para Mónica eran solo parte de un esquema mayor. Había hecho lo mismo para otras mujeres, creando diagnósticos fraudulentos para niños sanos, todo a cambio de dinero u otros favores. ¿Cuánto tiempo llevan juntos Mónica y Ricardo?, pregunté al investigador. Por las evidencias que recolectamos, al menos 5 años. Comenzó poco después de que Diego cumpliera 3 años. 5 años. 5 años de mentiras,
traiciones y abuso. ¿Cómo mi hija se había convertido en ese monstruo? También descubrimos otra cosa, continuó el investigador, entregándome una carpeta. Mónica y Ricardo estaban planeando huir juntos. Encontramos boletos de avión para España, comprados para dentro de 3 semanas. Solo de ida, sin regreso. ¿Y Diego?, pregunté sintiendo mi estómago revolverse. El investigador intercambió una mirada incómoda con el abogado. Encontramos documentos de una institución psiquiátrica en Tijuana. Mónica ya había pagado la admisión. Diego sería dejado allí indefinidamente. Sentí la bilis subir por mi garganta. Mi hija estaba planeando abandonar a su hijo en una institución y huir del país con su amante, usando el dinero del divorcio de Rafael para financiar su nueva vida. Aquella noche, abracé a Diego hasta que se durmió. Observé su carita tranquila mientras dormía y me pregunté cómo alguien podía mirar a este niño inocente y planear algo tan cruel. Al cuarto día, el LIC. Mora me llamó con urgencia. El Ministerio Público quiere hablar con usted y Diego mañana. Están listos para presentar acusaciones formales contra Mónica y Ricardo. Llegó la hora, pensé. Ya no había vuelta atrás. La reunión en el Ministerio Público fue intensa. El fiscal, un hombre serio llamado Lic Vargas, hizo cientos de preguntas. Diego respondió todas con una calma que me sorprendió. Era tan fuerte, tan valiente. Señora Rosario, dijo el fiscal al final, tenemos evidencia suficiente para múltiples acusaciones: abuso infantil grave, fraude médico, falsificación de documentos, apropiación indebida de recursos destinados a tratamientos médicos. Cuando Mónica y Ricardo regresen, serán arrestados inmediatamente. ¿Y Rafael?, pregunté. El fiscal consultó sus notas. Hasta ahora, no tenemos evidencias de que estuviera involucrado. Parece ser genuinamente víctima del engaño, pero necesitaremos su testimonio. ¿Cómo le vamos a contar?, pregunté en voz baja. Ese será el desafío, admitió el LIC, Mora. Descubrir que su esposa no solo lo traicionó, sino también obligó a su hijo a una farsa elaborada por años, será devastador. Faltaban 5 días para el regreso de ellos, 5 días para preparar todo, 5 días para reunir valor para enfrentar a mi propia hija. Diego y yo pasamos esos días creando una nueva rutina. Él iba a la escuela por primera vez en su vida, en una pequeña escuela particular donde el director conocía toda la situación. Ver a mi nieto interactuar con otros niños, reír, jugar, finalmente ser solo un niño, me llenaba de alegría y rabia al mismo tiempo. Alegría por lo que estaba conquistando, rabia por todo lo que le fue robado. Al 5.º día, Diego llegó a casa con un dibujo que había hecho en la escuela. Era de 2 figuras tomadas de la mano, una más grande y una más pequeña. Somos nosotros, abuela, dijo sonriendo. Tú y yo, juntos. Abracé a mi nieto fuerte, las lágrimas rodando por mi rostro. Siempre, mi amor, siempre juntos. La noche antes del regreso de Mónica y Rafael, no pude dormir. Me revolcaba en la cama, repasando mentalmente todo lo que sucedería. El fiscal había coordinado con la policía del aeropuerto. Tan pronto como bajaran del avión, serían interceptados. Mónica sería arrestada inmediatamente. Rafael sería llevado a interrogatorio, pero no sería arrestado a menos que surgieran evidencias de su participación. A las 3 de la mañana me rendí intentando dormir y bajé a hacer té. Encontré a Diego sentado en la escalera, abrazando su osito de peluche. ¿Tú tampoco puedes dormir?, pregunté. Él negó con la cabeza. Tengo miedo, abuela. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si mamá logra convencerme de volver a casa con ella? Eso no va a pasar, aseguré, sentándome a su lado. La ley está de nuestro lado ahora. Tenemos pruebas, tenemos testimonios, y sobre todo tenemos la verdad. Pero mamá siempre fue buena para mentir, dijo Diego con esa sabiduría demasiado triste para sus 8 años. Ella convenció a todos por tanto tiempo. Esta vez es diferente. Esta vez las personas saben la verdad. Y no estás solo. Tienes a la abuela, tienes al doctor Ramírez, tienes a todos los abogados y trabajadores sociales. Somos un ejército luchando por ti. Diego se acurrucó contra mí. Te amo, abuela. Muchas gracias por creerme. Siempre te voy a creer, susurré,
besando la parte superior de su cabeza. Siempre. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días a las 3 p.m., pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Por favor, háganlo ahora mientras estoy hablando. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. ¿Ya lo hicieron? Gracias. El avión de ellos aterrizaría a las 3 de la tarde. A las 2, el leak. Mora pasó a recogernos. Diego y yo no estaríamos en el aeropuerto, pero nos quedaríamos esperando en una sala del Ministerio Público, listos para dar nuestros testimonios si era necesario. El tiempo se arrastraba. Cada minuto parecía una hora. Diego dibujaba nerviosamente en un cuaderno que yo le había comprado. Yo fingía leer una revista, pero no podía concentrarme en las palabras. A las 3:15, mi celular sonó. Era el fiscal Vargas. «Está hecho», dijo. Mónica Méndez fue arrestada. Ricardo Salazar también fue detenido en su clínica. Ambos están bajo custodia. Sentí un peso enorme salir de mis hombros. ¿Y Rafael? Está en shock. Cuando le contamos sobre la aventura, casi se desmaya. Ahora que sabe sobre Diego, bueno, está devastado. Quiere verlo. Miré a Diego, que me observaba con ojos grandes y asustados. «Tu papá quiere verte. ¿Quieres verlo?» Diego pensó por un largo momento antes de asentir lentamente. Papá no sabía nada. Él no es malo como mamá. Una hora después, Rafael entró a la sala de espera. Parecía haber envejecido 10 años. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando vio a Diego, cayó de rodillas. «Mijo», susurró con la voz quebrada. «¿Es verdad? ¿Tú siempre pudiste hablar?» Diego se levantó despacio y caminó hacia su padre. «Sí, papá. Mamá me hizo prometer que no hablaría nunca. Ella dijo que cosas malas iban a pasar si yo hablaba». Rafael sollozó, jalando a Diego a un abrazo desesperado. «Perdóname. Por favor, perdóname por no haberme dado cuenta, por haber fallado contigo todos estos años. Tú no sabías, papá», dijo Diego, abrazándolo de vuelta. «Mamá engañó a todos». Observé a padre e hijo reunidos y sentí mis propias lágrimas correr. Rafael no era el villano de esta historia. Era otra víctima de las mentiras elaboradas de Mónica. Rafael se volteó hacia mí, todavía de rodillas. «Rosario, no sabía nada. Lo juro por Dios. Si hubiera sabido...» «Lo sé», interrumpí gentilmente. «Sé que no sabías. Pero ahora sabes, y necesitas ser fuerte para Diego. Él va a necesitar a su papá». «Voy a ser mejor», prometió Rafael, limpiándose las lágrimas. «Voy a compensar todo el tiempo perdido. Voy a...» El fiscal Vargas entró a la sala, interrumpiendo el momento. «Señor Rafael, necesitamos su testimonio formal, y señora Rosario, Mónica está pidiendo verla». Mi corazón se disparó. Ver a mi hija ahora, después de todo lo que había descubierto, después de todo lo que ella había hecho. «No estoy obligada a aceptar, ¿verdad?», pregunté. «No está obligada», confirmó el fiscal, «pero ella insiste en que tiene algo importante que decirle, algo sobre sus motivos». Miré a Diego y Rafael. Mi nieto me observaba con preocupación. «¿Vas a estar bien, abuela?» «Sí», prometí. «Necesito hacer esto. Necesito mirarla a los ojos y entender por qué». 20 minutos después, estaba sentada en una sala de interrogatorio fría y estéril. Mónica entró escoltada por 2 policías, usando un uniforme de prisión naranja. Sin maquillaje, sin su ropa de marca, sin su sonrisa ensayada. Por primera vez en años, vi a mi hija como realmente era. Se sentó del otro lado de la mesa, las esposas tintineando. Sus ojos encontraron los míos, y por un momento vi a la niñita que había criado. Pero solo por un momento. «Mamá», comenzó, con la voz sorprendentemente calmada. «Gracias por venir». No pude responder. Solo la miré fijamente, esperando. «Supongo que quieres saber por qué», continuó Mónica. «¿Por qué hice todo esto?» «Sí», logré decir finalmente. «Quiero saber cómo pudiste hacer esto con tu propio hijo». Mónica se rió, un sonido áspero y sin humor. «Porque él era un peso, un ancla que me ataba a una vida que odiaba.
casada con un hombre débil y aburrido, atrapada en un papel de madre que nunca realmente quise desempeñar. ¿Entonces hiciste que tu hijo fingiera discapacidad por 8 años? Mi voz subió. ¿Le robaste su infancia, su voz, su oportunidad de tener una vida normal? Yo le di un propósito, rebatió Mónica fríamente. Era útil. Me daba libertad, control. Rafael trabajaba como esclavo para pagar terapias que nunca existieron. Yo tenía todo el dinero que quería, todo el tiempo libre que necesitaba. ¿Y Ricardo? Pregunté. ¿Ese era tu gran plan? ¿Huir con él? Ricardo me entiende, dijo Mónica con esa voz soñadora que me dio náusea. Él ve mi valor. No como Rafael, que solo me ve como la madre de su hijo. Ricardo y yo habríamos tenido una vida en España, lejos de todo esto. ¿Y Diego? Forcé las palabras a través del nudo en mi garganta. ¿Ibas simplemente a abandonarlo en una institución? Ella se encogió de hombros, y ese gesto casual me congeló hasta los huesos. Estaría bien cuidado, y yo finalmente sería libre. Libre, repetí, sintiendo la rabia hervir dentro de mí. ¿Llamas a eso libertad? ¿Destruir la vida de tu hijo para huir con un doctor corrupto? Tú no entiendes, dijo Mónica, inclinándose hacia adelante. Tú siempre tuviste tu vida perfecta con papá. Nunca tuviste que sacrificar nada. Pero yo fui forzada a la maternidad antes de estar lista. Forzada a un matrimonio que no quería. Merecía una oportunidad de ser feliz. ¿A costa de un niño inocente? Pregunté, mi voz temblando de rabia. Tenías opciones, Mónica. Podías haberte divorciado honestamente. Podías haber buscado ayuda. Pero en vez de eso, elegiste torturar psicológicamente a tu propio hijo. Mónica me miró con ojos fríos, sin arrepentimiento, sin remordimiento. En ese momento me di cuenta de que no conocía a mi hija. Tal vez nunca la había conocido realmente. Vas a ir a la cárcel por mucho tiempo, le dije, manteniendo mi voz firme. Y cuando salgas, si sales, no vas a tener nada. Ni dinero, ni Ricardo, ni tu hijo. Todo lo que construiste con mentiras se va a derrumbar. ¿Crees que me importa? Se rió de nuevo. Al menos viví. Al menos tuve mis momentos de libertad. Más de lo que puedes decir de tu vida aburrida. Me levanté, no queriendo pasar